que vamos a manifestar tiene que ver con el tratamiento de los 116 decretos que están en consideración. Y creo que más de las cuestiones formales, más lo que está en evidencia es una discusión de fondo, que es si vamos a sostener un sistema como el que manda la Constitución de división de poderes, en donde el poder legislativo, la atribución, la competencia de dictar leyes sigue perteneciendo al Congreso o lo vamos a trasladar al Poder Ejecutivo. Es decir, en esta reunión creo que queda esto por numérica. El hecho de que sean 116, nada menos que 116 los decretos de contenido legislativo en consideración, 70 de 9 de legislación delegada, 7 de promulgación parcial, es una desmesura, es de una exorbitancia tal que habla a las claras de que acá en estos 2 años, casi 2 años de gestión de Alberto Fernández, se ha legislado por decreto. El poder legislativo se ha trasladado a la Casa Rosada. Al día de hoy, acá mientras la Comisión de Presupuestos Este gobierno se lleva el récord de haber batido otro récord de gobernanza por decreto, que fue la de otro presidente de ustedes, de su partido, Carlos Menem, con más de 500 en 10 años, 50 por año. Acá se ha superado largamente esa meta. Y probablemente sea una de las cuestiones del repudio que recibieron el domingo en las urnas, donde perdieron por una brecha importante, pasaron de haber recibido adhesiones del 48% del electorado al 32% en esta instancia. Y pese a esto, persisten en esta metodología de gobernar por decreto con el Congreso. La verdad es que se está naturalizando esta práctica de los DNU al margen de la Constitución, porque uno escucha, lo he escuchado reiteradamente acá, también en la Cámara de Diputados, que esta es una atribución del presidente. Y esto no es totalmente cierto, porque en realidad la atribución legislativa, como decía, le pertenece al Congreso de la Nación, y de hecho el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, no es una habilitación a dictar DNU festivamente, sino que, si se lo lee con atención, el artículo 99, inciso 3, arranca diciendo que en ningún caso, y bajo pena de nulidad absoluta e insanable, puede el presidente de la Nación arrogarse la atribución de dictar disposiciones con contenido legislativo, es decir, que la Constitución prohíbe que el presidente legisle. Y seguidamente tolera que lo haga cuando hay circunstancias excepcionales y cuando establece la pauta la Constitución, no es posible, por circunstancias excepcionales, seguir el trámite
ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes, que no es otro que el trámite legislativo en las cámaras del Congreso de la Nación. El hecho de que se hayan emitido 171 decretos habla a las claras de que no hay ninguna excepcionalidad, que se ha hecho regla esto y que nosotros los estamos, de alguna manera, con estas intervenciones que además pasan a ser una especie de trámite burocrático, convalidando y tergiversando lo que es el programa constitucional, que no quiere que el presidente gobierne por decreto. Y esto con el agravante que este gobierno vino precedido por el dictado, por la aprobación de la Ley 27.541, la Ley de las 9 emergencias, en donde se hizo una delegación enorme de atribuciones legislativas de este Congreso al presidente de la Nación. Y esto ha generado consecuencias nefastas en la institucionalidad, en la economía, en las libertades individuales, en el sistema de derechos. Y la verdad es que ha puesto al país en una situación de marginalidad, al margen de la ley. No hay precedente desde 1983, desde la recuperación democrática, que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos últimos 2 años, y esto es como consecuencia directa de los decretos, muchos de los cuales se van a pretender convalidar en esta reunión de hoy. Y me refiero especialmente a los que restringieron las libertades de un modo absolutamente ilegal y abusivo durante la cuarentena, que tuvo consecuencias. Y acá permítame leer, presidente, porque esto es reporte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se recibieron 531 denuncias de abusos policiales entre fines de marzo y principio de agosto de 2020, que incluyen 25 muertes. O sea, violencia institucional generada con motivo de la normatividad que provocaron estos DNU que vamos a tratar y que provocaron estos casos. Yo se los remarco porque esta cuestión no puede dejar de ser considerada en el tratamiento de esta normativa. 10 fallecidos en comisarías, muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Santiago del Estero, 2 en Tucumán, casos de muerte en comisarías en San Luis. Tenemos el caso de la provincia del Chubut, en donde hubo que interponer un habeas corpus colectivo porque hubo 5.352 detenciones, muchas de ellas Diputado, no judicializadas. Estamos tratando decretos de necesidad de urgencia. Son los decretos de necesidad de urgencia que vamos a tratar, los que ustedes van a convalidar. Lo invito a que por favor se queden en el debate, que vamos a trabajar con los módulos. Permítame terminar. 2 medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la provincia de Formosa. Una de ellas sigue vigente. Y además, algo que se ha mencionado poco, a raíz de la restricción severa de libertades, de derechos individuales a que dieron lugar estos decretos, la Argentina tuvo que comunicar a la Secretaría General de Naciones Unidas la suspensión de derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta el 31 de diciembre de este año, ¿sí? Y tuvo que hacer uso de esa prerrogativa que le da el artículo 4.3 del pacto. Es decir, hoy estamos fuera del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un instrumento de derechos humanos que además en el plano interno tiene jerarquía constitucional. Así que fíjese si no es grave esta situación. Y esto, además, nosotros no podemos convalidar que se haya hecho carne tomar a los DNU como una vía alternativa al Congreso. Los DNU no son una opción, no son una alternativa que el presidente puede escoger entre pretender la aprobación de una norma por ley o hacerlo por decreto. Es un remedio excepcional que, como decía, queda desmentida por la propia cantidad. Y acá, a lo que estamos asistiendo hoy, es a una operación, una suerte de operación de blanqueo. Porque como ustedes han perdido a partir del 10 de diciembre la mayoría en el Senado, lo que se pretende es apurar la convalidación, la ratificación
de estos decretos, no les interesó tratarlos en la comisión en todo este tiempo, así como no viene el jefe de gabinete a cumplir con su obligación de rendir informe mensual ante las cámaras del Congreso de la Nación, ahora precipitadamente, in extremis, se convoca a esta comisión para dar pie a lo que seguramente será el tratamiento de estos 116 decretos en el Senado, que serán ratificados con una mayoría que no van a disponer después del 10 de diciembre de este año. Y me parece que eso no es el rol que le asigna la Constitución al Congreso, no es la forma de considerar los decretos y no es la forma gobernar, legislar por vía de decreto. Senadora Fernández Agasti.